Estaba a punto de transferir mi empresa a mi hijo. Mi nuera me sonrió con esa dulzura ensayada que ahora sé que era veneno puro y me tendió una taza de café caliente. Mi nombre es Vicente Calderón, y a mis 67 años, apenas un par de años más joven de lo que marca mi documento de identidad, pensaba que ya lo había visto todo en el mundo de los negocios en Madrid. Me equivocaba. La traición más amarga no me esperaba en un consejo de administración, sino en mi propia casa de La Moraleja, disfrazada de reunión familiar un martes por la mañana. Había levantado Calderón Promociones S.A. desde la nada, convirtiéndola en un imperio inmobiliario valorado en 20 millones de euros. Aquel chalet de piedra en las afueras de la capital había sido mi refugio y el de Leonor durante 30 años. Ella se había ido hace ya una década, pero algunas mañanas todavía esperaba encontrarla en la cocina, discutiendo sobre el precio del aceite o el tiempo en la sierra. Marcos, nuestro único hijo, llevaba 5 años trabajando en la empresa. No era un lince para los negocios, pero era de mi sangre, y en España eso siempre ha pesado más que un máster en el IE. Aquella mañana, Carmen, nuestra asistenta desde hacía 20 años, ya había preparado el café. Carmen era silenciosa y eficiente, pero ese día algo no encajaba. Sus manos temblaban mientras colocaba el servicio de porcelana y sus ojos no paraban de mirar hacia la ventana, buscando algo que no estaba allí. ¿Todo bien, Carmen?, le pregunté. Sí, don Vicente, respondió ella. Su voz sonaba demasiado tensa, demasiado controlada. Marcos me había llamado la noche anterior. Papá, tenemos que hablar del plan de sucesión. Ya es hora. Tenía 40 años y estaba casado con Lucía, una mujer con un pasado oscuro en la industria farmacéutica que se había unido a nosotros como directora de marketing hacía 2 años. Llegaron a las 10 en punto. Marcos vestía un traje de sastre impecable. Lucía traía una caja de pasteles de la Mallorquina y un termo con 3 tazas de café. Buenos días, papá, dijo Marcos, dándome un beso en la mejilla. Fue un gesto mecánico, casi administrativo. Lucía ha traído tu tueste natural favorito de esa cafetería nueva en la calle Serrano, añadió él. Me pareció extraño. El café de Carmen ya estaba servido en mi taza azul favorita, pero Lucía estaba desplegando las nuevas tazas con una sonrisa de escaparate. ¡Qué detalle!, dije, aceptando la taza. El aroma era distinto, ligeramente metálico, con un toque amargo que no reconocí. Nos instalamos en mi despacho. Marcos extendió un fajo de documentos sobre la mesa de caoba. Solo son trámites, papá. Necesitamos que firmes esto hoy mismo para formalizar el traspaso de poderes. Alcancé la taza de café. Lucía me observaba con una intensidad depredadora que debería haberme hecho sospechar. Fue entonces cuando Carmen apareció a mi lado, cargando una bandeja con unos supuestos recibos de la luz. Tropezó de una forma torpe, algo inaudito en ella. La bandeja golpeó la mesa, los papeles volaron por el aire y, de repente, sentí su boca pegada a mi oreja. No lo beba, señor, susurró con una urgencia que me heló la sangre. Por favor, confíe en mí. Su mano accidentalmente golpeó mi brazo. El café se derramó sobre los documentos y la mesa de madera noble. Marco soltó un taco. Carmen empezó a pedir perdón profusamente, derribando más cosas en un caos calculado. En medio de la confusión, Lucía agarró una de las tazas, ya no sabía cuál era cuál, y dio un trago largo para calmar los nervios. Por Dios, Carmen, mira qué has hecho. Espetó Lucía limpiándose una mancha en la chaqueta. Pero Carmen no la miraba a ella. Me miraba a mí con una mezcla de pánico y alivio. 5 minutos de limpieza después, Marco seguía irritado por los documentos arruinados. Entonces, Lucía se puso pálida. Sucedió muy rápido. Un momento estaba quejándose de la tintorería y al siguiente se tambaleaba en la silla. Me siento rara, cariño, murmuró.
Marcos se acercó a ella. ¿Qué pasa? ¿Te has mareado? Todo me da vueltas. Intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Se desplomó en la alfombra y entonces lo vi. El temblor en sus manos, el sudor frío en su frente y sus pupilas reducidas a la mínima expresión, como cabezas de alfiler. Llamad al 112. Grité. Marcos ya tenía el móvil en la mano, pero su voz sonaba extrañamente ensayada mientras hablaba con emergencias. Sí, mi mujer. Se ha desmayado. El cuerpo de Lucía se puso rígido, arqueándose en una convulsión violenta mientras la taza que sostenía se hacía añicos contra el suelo. Carmen se movió rápido, poniéndola de lado para que no se asfixiara. Yo me quedé de rodillas junto a ellas, intentando procesar lo que estaba viendo. ¿Una intoxicación alimentaria? ¿Un ictus? Pero la advertencia de Carmen seguía retumbando en mi cabeza como una campana de iglesia. No lo beba. Confíe en mí. Ese café era el que me correspondía a mí. El que Lucía había bebido por error. La ambulancia del SAMUR llegó a los 6 minutos. Los paramédicos trabajaron con la precisión de un reloj suizo mientras subían a Lucía a la camilla. Me quedé observando la cara de Marcos cuando creía que nadie lo miraba. He pasado 40 años aprendiendo a leer a la gente para construir mi empresa, y lo que vino fue miedo por su mujer moribunda. Fue puro cálculo. El Hospital de la Paz, en el norte de Madrid, estaba a apenas unos kilómetros de casa. Las puertas automáticas de urgencia se abrieron con un siseo metálico y llevaron a Lucía directamente a un box de críticos. Apareció una doctora, de unos 40 y tantos años, con el pelo oscuro recogido en una coleta tirante. Su placa decía, DRA. Elena Martín, Medicina de Urgencias. ¿Qué ha pasado? Preguntó con voz firme. Marcos empezó a hablar atropelladamente. Estábamos tomando café. Colapso. Convulsiones. Era bueno en esto. 42 años a su lado y nunca me había dado cuenta de lo gran actor que era mi hijo. ¿Alguna alergia conocida? La doctora Martín examinaba la forma inerte de Lucía. Ninguna, respondió Marcos. Tiene las pupilas muy contraídas. El ritmo cardíaco es errático, comentó ella hacia una enfermera. Haced un cribado toxicológico completo, hemograma, panel químico y añadid niveles de arsénico. Ahora. ¿Arsénico? La sorpresa de Marcos sonó genuina. Estaba cubriendo sus huellas. Pero la expresión de la doctora me indicó que ella ya sospechaba algo. Se giró hacia mí. Usted estaba allí, señor Calderón. Sí, estábamos en mi despacho. Mi asistenta derramó el café, hubo confusión. Lucía bebió de una de las tazas. ¿Qué taza era la destinada a usted, señor? La pregunta me golpeó como un puñetazo. No lo sé. Todo pasó muy rápido. Voy a pedir análisis de sangre para usted también. Si ese café era para usted. No terminó la frase. Un agente del Cuerpo Nacional de Policía llegó mientras me extraían sangre. El oficial Rodríguez. Protocolo obligatorio, explicó la doctora Martín. Una sospecha de envenenamiento requería notificación a las autoridades. Marcos se revolvió en su silla. ¿Envenenamiento? Es una locura. Nadie le respondió. Los resultados llegaron 90 minutos después. La doctora Martín regresó con una tablet y una expresión que me lo dijo todo. Su nuera tiene una intoxicación aguda por arsénico. Una dosis letal. Está en estado crítico. Mantuve mis manos firmes. Años de entrenamiento empresarial. Nunca muestres debilidad. ¿Y yo? Usted presenta una exposición crónica al arsénico, señor Calderón. Un envenenamiento constante a dosis bajas durante aproximadamente 3 meses.
Vamos a empezar la terapia de quelación inmediatamente. 3 meses. Julio, agosto, septiembre. El cansancio que yo achacaba a la edad, las náuseas que atribuía al estrés, la confusión durante las juntas de accionistas. Alguien me había estado matando lentamente. Y hoy debía ser el día en que finalmente funcionara. ¿Quién tiene acceso a sus comidas y bebidas? Preguntó la doctora. Mi hijo, su mujer. Mi asistenta. El inspector querrá hablar con todos ellos. A través de la ventana de la sala de consultas, podía ver a Marcos en el pasillo. Tenía el móvil fuera, los dedos moviéndose rápido por la pantalla, escribiendo a alguien, destruyendo pruebas. Quizá yo le había enseñado todo sobre negocios, como leer un balance, negociar un contrato, detectar debilidades, pero también le había enseñado, sin querer, a ocultar lo que realmente sentía, a actuar. Él levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal. Por un segundo, su máscara resbaló. No vi culpa, ni miedo. Solo ese mismo cálculo frío, como si estuviera resolviendo un problema técnico, planeando su siguiente movimiento. Mi hijo, el niño que yo había criado, el hombre para el que había construido un legado. Había sobrevivido a crisis inmobiliarias, opas hostiles y recesiones. Sabía distinguir entre la mala suerte y el sabotaje deliberado. Esto no era un accidente. Era un asesinato premeditado, metódico y paciente. Y mientras miraba a mi hijo tras el cristal de urgencias, un solo pensamiento retumbaba en mi mente. Se suponía que yo debía estar muerto. Encontré a Carmen a la mañana siguiente en la capilla del hospital. Estaba sola en el último banco, con el rosario entre las manos y lágrimas corriendo por su rostro. Señor Calderón, lo siento tanto. Me senté a su lado. La capilla olía a cera y a limpio, un aroma que me recordó a Leonor. Usted me salvó la vida, Carmen. Debí decírmelo antes. Sus manos temblaban mientras sacaba un pequeño cuaderno de espiral de su bolso. La vi hace 6 semanas. Doña Lucía estaba en la cocina antes del desayuno. Tenía un frasquito con un líquido transparente. Echó unas gotas en su café y lo removió. Se fue como si nada. Dentro del cuaderno había 3 meses de anotaciones meticulosas. Fechas, horas, observaciones. 15 de julio. El señor se queja de náuseas. La SRA. Lucía en la cocina sola a las 6:30 horas. 3 de agosto. El señor está mareado durante una llamada. Café preparado por la SRA. Lucía. 10 de septiembre. El señor se confunde en la junta. La SRA. Lucía hizo el café esa mañana. Usted se ponía cada vez más enfermo, dijo Carmen. Solo los días que ella venía temprano e insistía en ayudar con el desayuno. Me enseñó fotos en su móvil. Borrosas, pero lo suficientemente claras. Lucía en la encimera de mi cocina con un vial en la mano. Otra de su bolso abierto con el frasquito visible. También los grabé hablando. Con mi móvil en el bolsillo del delantal. El sonido era terrible, pero se distinguían las voces. Marcos y Lucía, en algún lugar de mi casa. La dosis final, decía la voz de Lucía, en cuanto firme el traspaso de la empresa. Y otra grabación de hacía una semana. Los síntomas son perfectos, decía Marcos. Solo necesitamos que confíe en nosotros una vez más. Me quedé allí, en el banco de la capilla, escuchando a mi propio hijo conspirar para matarme. ¿Por qué no me lo dijo? Pregunté. Usted le quería tanto. Estaba tan orgulloso. Tuve miedo de que no me creyera, de que me despidiera y entonces ya no pudiera protegerle más. Su voz se quebró. Hace 20 años, mi hija necesitó una operación de corazón en Houston. El seguro no cubría nada.
Usted lo pagó todo. 400.000 euros. Usted salvó su vida. No podía dejar que le mataran. Se lo debía. Usted no me debía nada, Carmen. Ahora soy yo quien se lo debe todo. La puerta de la capilla se abrió con un eco sordo sobre el suelo de piedra. Entró una mujer de unos 50 años, con un traje de chaqueta práctico y una placa en el cinturón. Vicente Calderón. Soy la inspectora Clara Bradford, de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. La doctora Martín me dijo que podría encontrarlo aquí. Nos trasladamos a una sala de consultas privada. Bradford lo grabó todo mientras Carmen le entregaba el cuaderno, le enseñaba las fotos y reproducía los audios. Sus manos no dejaron de temblar en ningún momento. Señora Palmer, dijo la inspectora, usando el apellido de casada de Carmen, ¿por qué no denunció esto antes? Tuve miedo. Don Marcos me amenazó con despedirme 2 veces el mes pasado, decía que era una metomentodo. Pensé que si los acusaba sin pruebas. Pero reunió las pruebas, concluyó Bradford. Tenía que hacerlo. La inspectora estudió el cuaderno y escuchó las grabaciones 3 veces antes de mirarme. Señor Calderón, basándonos en esto, su hijo podría estar implicado en una conspiración para cometer asesinato. Vamos a necesitar órdenes de registro para su casa, la residencia de su hijo y su despacho. Hizo una pausa. ¿Hay algo más que no nos haya contado? Pensé en las cámaras. Aquellas que había instalado 3 semanas atrás, cuando mi instinto de viejo tiburón de los negocios me gritó que algo olía a podrido. Las cámaras que lo habían captado todo. Todavía no, dije. Bradford entornó los ojos, sabía que me guardaba algo, pero no presionó. Esa misma tarde, tomé una decisión. Volvimos a reunirnos y esta vez no me callé nada. Instalé cámaras de seguridad ocultas hace 3 semanas, confesé. La pluma de la inspectora se detuvo en mitad de una nota. ¿Usted qué? Vigilancia profesional, video y audio, en mi despacho y en el salón. ¿Por qué no lo mencionó ayer? Necesitaba estar seguro de que podía confiar en usted. Acabo de hablar con mi abogado y ya sé dónde estoy legalmente. Se lo cuento ahora. ¿Por qué puso las cámaras? Preguntó ella. Marcos insistió demasiado en esta reunión, llamó 3 veces en una semana. Y la preocupación de Lucía por mi salud sonaba a guión de telenovela barata. Llevo 40 años calando a la gente, inspectora. Mi instinto me decía que algo iba mal, pero quería pruebas de que solo era un viejo paranoico. ¿Y lo era? Preguntó Bradford. No. 2 horas más tarde, revisamos las grabaciones en un portátil. Fecha. 2 semanas antes del incidente. Mi despacho. Marcos y Lucía estaban solos. Lucía sostenía un vial. Esta es la dosis final, decía ella en la pantalla. ¿Está segura de la cantidad? Preguntaba mi hijo. Provocará una parada cardíaca en cuestión de horas. Para cuando alguien quiera buscar arsénico, será demasiado tarde y no dejará rastro. El arsénico imita perfectamente un fallo cardíaco, el forense verá exactamente lo que nosotros queramos. Ella sonrió, fría y clínica. Una vez que firme el traspaso de la empresa esa mañana, lo hacemos. Entonces será todo nuestro. Los 20 millones de la empresa más los seguros. Vimos más metraje. Días enteros de planificación, cálculos de dosis, coartadas. Marcos hablaba de vender la constructora inmediatamente y mudarse a un país cálido. Lucía buscaba en Google países sin tratado de extradición con España. Cuando terminó el último clip, me recliné en la silla. Había visto esto cada noche durante 2 semanas, esperando que Marcos cambiara de opinión, que mi hijo recordara lo que significaba el honor o la lealtad. Nunca lo hizo, dije con la voz quebrada. ¿Por qué no los confrontó? Preguntó la inspectora.
porque necesitaba pruebas irrefutables y porque lo quería demasiado como para creerlo hasta que no tuve otra opción. Bradford no perdió el tiempo. Consiguió las órdenes y los registros empezaron a la mañana siguiente. Encontraron el vial de arsénico en el despacho de Lucía, escondido en un cajón con doble fondo. Los forenses financieros rastrearon 500.000 euros desviados de las cuentas de la empresa a la cuenta personal de Marcos durante los últimos 8 meses. Pequeñas transferencias estructuradas para no hacer saltar las alarmas de Hacienda. Y luego estaban las pólizas de seguro. 7 millones de euros sobre mi vida, con Marcos como único beneficiario, contratadas hacía 8 meses, justo cuando empezó el desfalco. Justo cuando Lucía empezó a interesarse por mi dieta y mis niveles de estrés. Bradford me llamó esa noche. Vamos a detenerlos a los dos mañana mismo. Las pruebas son abrumadoras. ¿Y Lucía? Pregunté. La interrogaremos en cuanto esté estable. Hizo una pausa. Señor Calderón, ¿su testamento actual deja todo a nombre de Marcos? Miré por la ventana del hotel donde me había instalado. Ya no podía dormir en mi propia casa. Ya no. Lo cambié hace 2 semanas, el día después de ver esas grabaciones. ¿Cómo lo cambió? Quiso saber ella. Si Marcos me traicionaba, no heredaría nada. Todo el patrimonio pasaría a una fundación para la prevención del maltrato a personas mayores. Bradford se quedó en silencio al otro lado de la línea. Así que su hijo intentó asesinarlo por una herencia que nunca iba a recibir. Esa es la ironía, inspectora. Destruyó su vida por absolutamente nada. ¿Él lo sabe? Preguntó ella. Sonreí sin pizca de alegría. Todavía no. Pero se va a enterar pronto. Día 4. Mi abogado deslizó un documento sobre la mesa frente a la inspectora Bradford. El codicilo está fechado 2 semanas antes del incidente, explicó. Bradford leyó en voz alta. En caso de que mi hijo, Marcos Calderón, sea hallado culpable de traición mediante violencia, robo, fraude o intento de daño, la totalidad de mi patrimonio se destinará a un fideicomiso para la Fundación Calderón para la Protección de Mayores. Me miró fijamente. ¿Escribió esto el día después de ver las grabaciones? Sí, respondí con firmeza. No podía permitir que heredara aquello por lo que estaba dispuesto a matarme. Es la ironía suprema, añadió ella. Intentó asesinarlo por 20 millones de euros que nunca iba a oler. En ese momento, el teléfono de Bradford sonó. Se retiró un momento y regresó con noticias frescas. Una mujer llamada Lisa Henderson acababa de personarse en la comisaría de Canillas. Trabajaba con Lucía en la farmacéutica y confesó que el arsénico había desaparecido del laboratorio hacía 6 meses. Según Lisa, Lucía le hacía preguntas extrañas sobre cuánto tiempo permanecía el arsénico en sangre y si un fallo cardíaco podía enmascarar el veneno. Las cámaras de seguridad de la empresa confirmaban que Lucía entró en la zona de acceso restringido el 15 de marzo y salió con los bolsillos de su bata sospechosamente llenos. Esto demuestra la premeditación, sentenció Bradford. 6 meses de planificación. El arresto de Marcos se produjo 2 semanas después, a las 6 de la mañana. Pidió verme, pero no dije una palabra. Lucía ya había sido trasladada de la unidad de agudos a la cárcel de Soto del Real. Ambos fueron acusados de conspiración para el asesinato, intento de homicidio, malversación y robo de sustancias controladas. Se les denegó la libertad bajo fianza. 6 meses después, caminé por los pasillos de la Audiencia Provincial de Madrid. La sala estaba abarrotada de periodistas y curiosos atraídos por el titular. El hijo que envenenó a su padre por millones. Marcos estaba sentado en el banquillo con un traje que yo mismo le había comprado las navidades pasadas. Cuando me vio, intentó fingir remordimiento, pero yo ya conocía su verdadera cara gracias a las grabaciones. Todos en pie, anunció el alguacil.
La magistrada Patricia Morrison presidió la sesión. La fiscal, una mujer implacable llamada Raquel Thornton, empezó a desgranar los cargos. El envenenamiento sistemático, el desfalco, el fraude a los seguros. Pensé en el tiempo que mi hijo pasó planeando mi muerte. 8 meses de cálculos mientras me sonreía cada mañana en el desayuno. Todo para un legado que ya no le pertenecía. Mi verdadero legado ahora sería asegurar que otros padres no sufrieran lo mismo. En el tercer día del juicio, la sala se quedó a oscuras. Thornton reprodujo el video de mi despacho. La voz de Marcos llenó el silencio. No puedo esperar a que el viejo desaparezca. Esa empresa debería haber sido mía hace años. Un miembro del jurado soltó un jadeo de horror. Luego vino el clip de Marcos riendo. Mañana por la tarde seremos millonarios. Esa risa, cargada de una alegría macabra por mi muerte, fue lo que terminó de hundirlo. Cuando las luces de la sala se encendieron de nuevo, el ambiente en la audiencia provincial era pesado, como si todos hubieran sido testigos de algo que preferirían no haber visto jamás. La fiscalía llamó a estrados a Carmen Palmer. Caminó hacia el estrado con un vestido azul marino y las manos entrelazadas. Su voz temblaba al jurar decir la verdad. ¿Cuánto tiempo trabajó para Vicente Calderón? Preguntó la fiscal Thornton con suavidad. 20 años, respondió Carmen. ¿Observó algo inusual en el comportamiento de Lucía Calderón? Carmen describió aquella mañana, 6 semanas antes del incidente, cuando vio a Lucía con el vial en la cocina y cómo mi salud empezó a deteriorarse. ¿Por qué no se lo dijo al Sr. Calderón de inmediato? Insistió la fiscal. Porque él quería tanto a su hijo. Tenía miedo de que no me creyera, de que Marcos me despidiera y yo ya no pudiera protegerle más. Así que reuní pruebas. Fotos, grabaciones, lo anoté todo. Tenía que salvarlo. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras recordaba cómo yo había salvado la vida de su hija 20 años atrás pagando su operación. La sala estalló en un aplauso espontáneo que la magistrada Morrison tuvo que aplacar. Marcos levantó la vista y miró a Carmen con un odio visceral. Después testificó Lisa Henderson sobre el robo del arsénico y los peritos financieros confirmaron el desvío de los 500.000 euros y la póliza de 7 millones. Cada pieza encajaba en un plan sistemático de 8 años de desfalco y meses de envenenamiento. Cuando llegó mi turno, caminé hacia el estrado sintiendo cada uno de mis 67 años. Mi nombre es Vicente Calderón y Marcos es mi único hijo. Mi voz se mantuvo firme por el entrenamiento empresarial, pero mis manos no dejaban de temblar. Lo crié para valorar el honor y la lealtad familiar, dije, mirando a Marcos, que mantenía la vista fija en la mesa. El veneno no fue lo peor. Lo peor fue verle sonreírme cada día mientras planeaba mi asesinato. Desayunar con él, discutir de negocios, creer que construíamos algo juntos cuando él me estaba matando lenta y deliberadamente. Instalé esas cámaras esperando estar equivocado, rezando para que mi hijo eligiera el amor sobre el dinero. Tragué saliva con dificultad y miré a mi hijo directamente a los ojos. Él eligió el dinero cada vez. Marcos, no solo intentaste matar mi cuerpo, mataste al padre que te amaba. Ese hombre murió en el momento en que vi esas grabaciones y nunca va a volver. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, sus rostros lo decían todo. Culpables de conspiración para el asesinato en primer grado, culpables de intento de homicidio, culpables de malversación. La sentencia de la jueza Morrison fue final. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras le ponían las esposas y lo sacaban de la sala, Marcos me miró una última vez. Busqué remordimiento o dolor, pero solo vi rabia. No era culpa por lo que había hecho, sino furia porque su plan había fallado. Mi hijo se había ido mucho antes de que Carmen derramara aquella taza de café. Ha pasado 1 año desde que se dictó la sentencia en la audiencia provincial. Hoy,
El aire de Madrid se siente distinto, más puro. Ya no vivo en el chalet de La Moraleja, aquel lugar guardaba demasiados fantasmas y el eco de una traición que casi me cuesta la vida. Ahora vivo en un ático cerca del Retiro, donde el ruido de la ciudad me recuerda que sigo vivo y que cada segundo es un regalo. Mi empresa, Calderón Promociones S.A., ya no es el centro de mi existencia. He delegado la gestión en un consejo de administración profesional, pero he dedicado la mayor parte de mi fortuna y mi tiempo a la Fundación Calderón. En estos 12 meses, hemos ayudado a más de 300 personas mayores en España que sufrían abusos financieros o maltratos por parte de sus propios familiares. Lo que empezó como una tragedia personal se ha convertido en un escudo para los más vulnerables. Carmen sigue a mi lado, aunque ya no como empleada. Es la directora honoraria de la Fundación. Hace poco, su labor fue reconocida a nivel nacional, incluso salió en los informativos como un ejemplo de integridad y valentía. Sin ella, yo sería hoy una entrada en el registro civil y una esquela en el periódico. Ella no solo salvó mi vida, sino que me devolvió la fe en la lealtad, esa que no se hereda por la sangre, sino que se construye con los años y los actos. Marcos me escribe cartas desde Soto del Real. Me llegan sobres con el sello de la institución penitenciaria cada mes. No he abierto ni uno solo. No hay nada que él pueda decir en papel que borre lo que vi en aquellas grabaciones. Algunos me llaman rencoroso, pero yo lo llamo supervivencia. He aprendido que la familia no es un derecho de nacimiento, sino un privilegio que se gana día a día. A mis 67 años, me doy cuenta de que pasé gran parte de mi vida creyendo que el éxito eran los números en una cuenta corriente o los metros cuadrados de un edificio. Estaba equivocado. El éxito es despertarse por la mañana y saber que las personas que te rodean no están contando los minutos para que dejes de respirar. Esta es mi historia, la historia de un hombre que tuvo que estar a punto de morir para aprender a vivir de verdad. Si comparto esto, no es por morbo, sino como una advertencia. No ignores las señales. No permitas que el amor ciego te impida ver la codicia. Y, sobre todo, recuerda que la verdadera lealtad vale más que cualquier imperio inmobiliario. A veces, cuando tomo mi café por la mañana, siempre preparado por mí mismo o en un lugar de confianza, miro el horizonte de Madrid y doy gracias. Gracias a Dios, a la justicia y, sobre todo, a Carmen. La vida me dio una segunda oportunidad y pienso aprovecharla ayudando a quienes, como yo, alguna vez estuvieron ciegos ante el veneno en su propia casa. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.